Bueno, el último día hablamos de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Con respecto a ello, recordamos algo rápidamente para poder ir avanzando. El capítulo del cual, o sea, de las cosas que está hablando Pedro, es la incidencia de los cielos y la tierra con respecto al día del Señor, que es lo que estamos tratando precisamente en Apocalipsis capítulo 20. En ese capítulo de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, en ese capítulo lo que tenemos que ver es algo muy importante. Todo el capítulo en sí es un capítulo muy importante, de hecho, pero no es conforme ni se ha traducido ni se ha interpretado habitualmente. El capítulo está encabezado por una llamada al discernimiento y es finalizado por otra llamada al discernimiento, además de manera muy importante, con Pablo metido por medio, con una evocación a Pablo y a las cosas difíciles de entender. Sí, tan difíciles de entender que hasta para Pedro eran absolutamente difíciles de entender. Mejor dicho, ni siquiera las entendía, ¿no? La doctrina de Pablo. Bien, y con respecto a esto, este capítulo de la segunda carta de Pedro, en el fondo comienza con una evocación, bueno, después de la llamada discernimiento, comienza con una evocación al juicio antiguo, aquel primer juicio antiguo que fue vertido sobre la tierra para purificarla. Habla del diluvio, en el cual juicio antiguo que evoca la participación de los cielos se ciñó a dejar caer las aguas. Se ciñó a eso, a dejar caer las aguas sobre un mundo para purificarlo. El cielo descargó sus aguas sobre la tierra, un cielo lleno de aguas. En aquel tiempo, un cielo lleno de aguas. ¿Qué aguas? Las aguas de la creación. ¿Eh? Aquellas aguas que estaban encima de la expansión, no las de debajo que tienen que ver con la carne y con las cosas materiales, sino con las aguas de encima de la expansión, ¿no? Aquel cielo lleno de aguas eran las aguas de la creación. ¿Y qué hizo ese cielo descargando sus aguas sobre la tierra? Limpiarla. La limpió para darle un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. ¿Hubo una destrucción de la tierra? Más o menos, pero no se volatilizó la tierra. Descargó sus aguas para darle un nuevo comienzo. Bien, el último día hablamos también al respecto de los elementos. Cuando dice que los elementos encendiéndose serán deshechos, ¿no? Perdón, dice los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Bien, al respecto, si recordáis, el último día decíamos que los elementos, en griego, la palabra stoikeia, no son las cosas materiales. La escritura, todo el Nuevo Testamento, usa esa palabra para describir las cosas elementales, no los elementos. En todos los pasajes del Nuevo Testamento, la palabra estoiquea se traduce correctamente, excepto en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Es el único pasaje que se traduce como les ha dado la gana a los traductores. Algo realmente escandaloso. Escandaloso. En fin, el otro día lo dijimos, pero hoy insistimos. Las cosas elementales son los principios o rudimentos, como nos dice Gálatas capítulo 4, Colosenses capítulo 2 y Hebreos capítulo 5. Son los principios, los rudimentos, los fundamentos, no los elementos como un vaso que se vaya a deshacer. Es una traducción tan horrible, tan ceñida a unas ideas preconcebidas que bueno, es un atentado contra la escritura. Y como dije, esto es un hecho que es crónico en absolutamente todas las traducciones que hay de las que disponemos a lo largo de los tiempos. ¿Por qué? Pues porque cuando hay un problema de comprensión o algo que no se ciñe o que es difícil de traducir, de interpretar y también de traducir, ¿qué se hace? Reconocen los traductores que lo que hacen es usar el mismo contexto para traducir según el contexto. Bien, y yo digo, ¿según qué contexto? El que me da a mí la gana, ¿no? Pues no. Estúdiate el Nuevo Testamento y observa bien cómo se traduce en cada uno de los lugares esa palabra.
En fin, por eso digo que es algo escandaloso, pero no. Los elementos no son las cosas materiales creadas, sino los principios o rudimentos, los fundamentos, las cosas elementales a través o por medio de las cuales se rige la tierra, el mundo. El mundo, este mundo que contiene al hombre, la historia del hombre, debajo del sol, hasta que esta historia acabe. Otra expresión desgraciada con respecto a la traducción. Ahí la palabra se deshacen. Cuando dice los cielos encendiéndose serán deshechos. Una vez más, la traducción no es correcta. Los cielos no se deshacen, no se derriten, no se derriten. Y esto es algo que es lamentable, ¿eh? O sea, no es que sea una traducción alternativa a lo que planteo, es que es lamentable que se haya traducido de esta manera. La traducción, esa de desechos como si se deshiciera, se deja llevar no por el contexto, sino por lo que se cree acerca del contexto. Otra vez, una idea preconcebida. La traducción correcta sería: los cielos encendiéndose serán desatados. ¿Recordáis la expresión? Desatados. No desechos. Desechos no. Desatados. ¿Qué tendrá que ver? Algo derretirse con desatarse. Como dije el último día, la misma expresión es esta, desatados, es la misma expresión que vemos en Apocalipsis 5, versículo 2, donde se habla de desatar los sellos. O en Apocalipsis 9, desatar a los ángeles. No fundirse los ángeles, ni derretirse los ángeles. Si os dais cuenta cuando planteamos esto es que es algo estúpido, algo absurdo plantearlo así. Pues fijaos lo que hace la mente humana cuando se deja llevar por ideas preconcebidas. Es absurda. Pues no. Desatar a los ángeles. Incluso la misma expresión de Lucas capítulo 19 que habla de desatar el asno, no fundir el asno. Una vez más sería una traducción un poco ridícula, absurda, ¿no? Desatar el asno. E incluso Apocalipsis 20, en este mismo capítulo, desatar a Satanás en el versículo 7. No fundir a Satanás, sino desatar, hasta que Satanás sea desatado para volver a engañar a las naciones. Bien, una vez que queda claro esta expresión, la expresión desatar los cielos, ¿para qué son desatados los cielos? Los cielos son desatados para realizar un cometido o una acción, algo. Y ese cometido es el de siempre. Juicios. Siempre es el mismo. Juicios. Los cielos son desatados para establecer juicio y justicia. Para establecer el día de los tribunales. Para establecer el día del Señor. Por eso son desatados los cielos sobre la tierra. Es aquella famosa expresión de el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, pues ahora no solamente se ha acercado, sino que van a ser desatados sobre la tierra. ¿Para qué? Para ejercer juicio y justicia. Para establecer unos principios de absoluta justicia en el mundo durante el milenio. Igual que cuando dice la expresión los cielos encendiéndose, no, mejor siendo encendidos en voz pasiva, es decir, como si alguien o algo los encendiese. Claro que algo los enciende, la inmundicia, el contacto con la tierra. Por eso, el cielo abierto, como hemos visto anteriormente en otros estudios anteriores, el cielo abierto humea al contacto con la tierra llena de pecado. Siempre es así. Y queman, claro que queman los cielos queman a su contacto. Porque llega el tiempo de que los principios que han regido el mundo sean depuestos, sean quitados, pasen de largo. ¿Para qué? Para dar paso a una nueva creación, es decir, un nuevo inicio de tiempo, una nueva dispensación. ¿Cuál es esta? El reino de justicia en el milenio. Aquí sí hay nuevos principios muy importantes. Pero para eso, el cielo debe ser desatado sobre la tierra. Y los cielos van a desatarse sobre la tierra con fuego, con el fuego del Espíritu. El Espíritu es fuego. Y todos aquellos principios que han regido, y que ya vimos en el Salmo 104, entre otros, van a ser deshechos, van a ser quitados, para ser cambiados por otros. ¿Cuáles? Los del reino de justicia.
Estamos trabajando con respecto a ello, de hace muchos estudios, ¿no? Y pensad que esta expresión encendiéndose en los cielos, encendiéndose, mejor, ya digo, mejor la expresión siendo encendidos, se usa mayormente en el Nuevo Testamento de manera metafórica. ¿Y cuál es su traducción? Su traducción es indignarse, estarse quemando, aquello de es mejor casarse que estarse quemando. Sí, pues la raíz puro, como dice aquí, encendiéndose. Es mejor casarse que estarse encendiéndose. Se usa de manera metafórica. No que uno, ay, es que veo a una mujer y claro, es que es mejor casarme porque si no, mira, prendo fuego. Pues no, no me prendo fuego. Es una expresión metafórica, ¿no? Se traduce también, curiosamente, como algo refinado, como cuando se refina algo, como cuando se utiliza la expresión para hablar de los pies del Señor, bruñido. E incluso la expresión, la palabra refulgente, también se traduce al castellano como refulgente cuando se utiliza la raíz puro, encendiéndose. Pero es más, ¿recordáis aquella expresión? No recuerdo ahora el lugar, ¿no? A cuando habla de los dardos encendidos del maligno. Los dardos encendidos del maligno, que debemos de tenerlos. Bueno, pues la expresión encendidos es así, es esta. Es una expresión siempre en el Nuevo Testamento de manera metafórica. Siempre. No, fuego ardiendo. Bien. En fin, y como llegamos al versículo 10, el último día de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, allí es algo importante para recordar también. Evidentemente, más problemas de traducción y debemos estar atentos a ello. Cuando el versículo 10 de ese capítulo 3, segunda de Pedro, dice que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Bien, en la noche no aparece en la traducción, ¿eh? Dice que vendrá como un ladrón. Dice, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo. Nada de desaparecerán con gran estruendo. Dice que pasarán con ruido de silbido. No dice desaparecerán, dice pasarán, no desaparecerán. Pasarán y con ruido de silbido. ¿Y los elementos ardiendo serán deshechos? Nada de eso. Los principios elementales o fundamentos, los fundamentos ardiendo serán desatados, no deshechos, no fundidos, desatados. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí sí, quemadas la tierra serán quemadas. Claro que sí, naturalmente. ¿Cómo serán quemadas? Bueno, no se quema la tierra con fuego material. No es la primera vez que se nos anuncia esta acción. Es exactamente la misma acción que en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, de los versículos 11 a 15, donde dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, por el fuego será revelada la obra de cada uno. ¿Qué fuego? Según estos traductores y según estas interpretaciones, si tenemos que traducir que por el fuego será revelada en plan literal, si tenemos que aplicar aquí la literalidad, evidentemente no se va a poder revelar ninguna obra porque todo se va a derretir, ¿verdad? Pues no. Por el fuego será revelada la obra de cada uno. Y el fuego mismo, continúa diciendo el versículo 13 de la primera Corintios, capítulo 3, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, la calidad de la obra de cada uno. ¿Por qué? Porque el fuego es espíritu, es el espíritu de la profecía. Y continúa diciendo, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quema, atención, se quema, la obra se quema, no él, no la tierra entera. Si la obra de algunos se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. El fuego purifica. Es la misma acción que va a ocurrir en la tierra. El fuego del Espíritu va a purificar. Es exactamente lo mismo. Es más, de hecho, de esto está hablando, porque siempre se apunta al reino glorioso de Cristo, al tiempo cuando se manifestará, es decir, en el milenio, el día del Señor, el día de los tribunales. Bien. Con respecto a la traducción aquella, si recordáis, el ruido de silbido es una traducción, no es que sea una traducción errónea, es que se ha traducido sin contar para nada con el original. Aquí
que dice que los cielos desaparecerán con gran estruendo, en original no dice en absoluto esto. No es ni siquiera un error de traducción. Han colocado palabras totalmente diferentes. Porque lo que dice es con ruido de silbido pasarán. Roceidón para Leusontas. Y han traducido otra cosa totalmente diferente. Y debemos de tenerlo en cuenta siempre esto. Y como si recordáis, el ruido de silbido, ese silbo, nos habla no del terremoto, no de las rocas partiéndose, no de nada de este tipo de cosas que ocurrían, sino como vemos en la primera carta, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12, allí vemos que Jehová pasaba. Pasaba. Es la misma expresión de pasar. Los cielos y la tierra pasarán. Jehová pasaba. ¿Y qué es lo que inmediatamente se produce? Un silbo. El silbo trae al Señor Todopoderoso y por lo tanto o te cubres o tienes una cubierta o perecerás. Ese es el silbo que aparece. Es un pasaje de correspondencia con este capítulo, versículo 10 de segunda de Pedro, capítulo 3. Bien. Vale, y ahora vamos a ir ya directamente al versículo 11. Pero antes, cuando hablamos de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, que cuando decíamos que si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí, como a través del fuego. Claro, cuando anuncia que llegará el día en que el fuego revelará las obras de los hombres, o las quemará, no importa, es exactamente lo mismo, es un principio metafórico, las revelará, o las quemará, es lo mismo, es la misma acción. Pero, ¿qué fuego? Cuando dice que fuego, pues el mismo del que habla Pedro, el de los nuevos principios o fundamentos, los de Cristo, fundamento de Cristo. El del contacto del cielo con la tierra. Aquel de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, con el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será talado o arderá, podríamos decirle arderá. Ese es. Y esto no en un solo día, sino en el día que durará 1000 años, el milenio de justicia, el de la vara de hierro. Bien, versículo 11 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, donde dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, no, volvemos a decir, desechas no, desatadas. La traducción es desatadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desatadas, ¿qué clase de personas debéis de ser en vuestra conducta santa y en piedad? Bien, pues las cosas que han de ser desatadas, como hemos visto, son los principios del cielo. Es el fuego, el cielo encendiéndose. ¿Y por qué Pedro dice que debéis comportaros conforme a santidad? Está hablando de hechos, de actos, de comportarse conforme a santidad, de hechos. Pues el versículo 12 lo aclarará. Porque recordad que para Pedro no hay un arrebatamiento. Pedro no entiende de arrebatamiento. Si recordáis, hemos tratado esto. Pedro no entiende este concepto. ¿Por qué? Porque para él no existía este concepto. O mejor dicho, no debía de haber existido. Esto es privativo de la doctrina de Pablo. Y privativo de la iglesia gentil, no de la iglesia judía, privativo de la iglesia gentil. Pero ya hemos tratado esto ampliamente hace tiempo, ¿no? Como digo, para Pedro no hay un arrebatamiento. Para Pedro no hay esposa gentil, sino la espera de la venida de Cristo a establecer su reino y entregar en heredad la tierra a Israel. Eso es lo que había para Pedro. Que además es lo que también se le dice a Daniel. En Daniel, capítulo 12, versículo 13, allí se le dice lo mismo. Cuando se le dice, y tú, a Daniel, y tú caminarás hacia tu fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es exactamente lo mismo. Pedro, como decíamos, no entiende de arrebatamiento. De hecho, manifiesta más abajo su ignorancia con respecto a las doctrinas de Pablo. Si os fijáis, cita a Pablo, cosas difíciles de entender, claro. Pedro pensaba que el Señor iba a venir a establecer el reino y a hacer justicia en su tiempo. Y eso lo vemos claramente en el capítulo 3 de Hechos. Como Pedro en su discurso, en aquel discurso,
vemos cómo le está anunciando que si se arrepienten el Señor hubiera venido entonces. Es más, Pedro no entiende ni siquiera qué es eso de la Nueva Jerusalén, la esposa. Pedro no sabe, no entiende, no tiene que ver con su doctrina y con el encargo que él ha recibido, que son las ovejas de la casa de Israel y por lo tanto el reino, el establecimiento del reino. Eso, la Nueva Jerusalén, la esposa, para él no existe, no es algo que tenga que ver con su doctrina, con su ministerio, no tiene que ver con su ministerio. Él continúa pensando, Pedro, que Israel va a ejercer supremacía sobre las naciones. Hasta aquí bien, eso es correcto. Pero continúa pensando que Israel va a pastorear a las naciones siendo luz y sabiduría, como estaba escrito en Éxodo 19 y en Deuteronomio 4, que se le dice a Israel que si caminan de esa manera, serán luz y sabiduría para las naciones. Por lo tanto, ¿supremacía de Israel sobre las naciones? Sí, pero la Jerusalén judía ya no va a ser quien se encargue de pastorear a las naciones en luz y sabiduría. No. Esa cosa antigua que debía haber sido así, ya no será así. Nosotros lo sabemos esto, Pedro no lo sabía. Pedro no lo entendía. La luz y sabiduría a las naciones, el pastoreo a las naciones en luz y sabiduría, corresponderá a la nueva Jerusalén, no a la Jerusalén del reino de Israel, sino a la nueva Jerusalén, la esposa. Y la esposa, la nueva Jerusalén, nosotros siempre la describimos como, mira, una ciudad que tiene calles de oro y tal. No, no. La nueva Jerusalén es un cuerpo. Es un cuerpo. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Pedro en su primera carta se dirige a judíos. Y en esta segunda se dirige a otros. En la primera se dirige a judíos directamente. Pero fijaos, en esta se dirige con una expresión que dice, a aquellos que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y normalmente esto se interpreta como que se dirige en la segunda carta a todos, a los gentiles, a todo el mundo. No. Fijaos cómo Pedro, en esta expresión, en la segunda carta, en el encabezamiento de la segunda carta de Pedro, cuando dice habéis alcanzado, aquellos que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, fijaos cómo al emplear este tipo de expresión, Pedro continúa manteniendo distancia con los gentiles. A aquellos que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro no está diciendo a todos los que habéis llegado a la verdad, a la fe, al camino, no. A los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa, no la misma fe. Pedro continúa manteniendo las distancias con los gentiles. No es que estaba haciendo algo malo, Pedro, realmente. Era como debía ser en aquel tiempo. Pero el ministerio judío tuvo que desaparecer. Bien, de manera que Pedro trata a los gentiles como aquellos que han de tener una santa conducta. Claro, porque deben esperar, piensa él, deben esperar, al igual que los judíos, el establecimiento del reino, en el que solo entrarán los santos, mientras que fuera quedarán aquellos que recibirán una vara de hierro. Y todo ello es porque para él, para Pedro, no hay esposa gentil, no hay iglesia gentil que vaya a ser arrebatada. Claro, el ministerio de Pedro no es a los gentiles, sino que es un ministerio a la casa de Israel. Ya hemos dicho que tratamos ampliamente este tema al principio del libro, ¿no? Por eso Pedro plantea a los gentiles que deben de tener una santa conducta, que se deben de conducir de manera santa y en piedad, porque llega el milenio. Y ahí deben de conducirse en esa santa, con una conducta santa y en piedad. En fin. Bien, vamos a continuar por el versículo 12, donde dice, versículo 12 de 2 de Pedro 3, dice, aguardando
y apresurando la venida de Dios, no del día de Dios, la venida de Dios, en el cual día o a través del cual día los cielos encendiéndose serán, aquí dice, deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Bien, ahora lo tratamos. Hemos dicho que Pedro no entiende de arrebatamiento, lo cual cosa es una doctrina privativa de Pablo, aplicable a la iglesia gentil, a la esposa gentil del rechazado por su pueblo, Israel. Por eso, Pedro insta a esperar la venida del día del Señor. ¿Por qué? Porque él no sabe que la iglesia gentil será quitada antes de que eso ocurra. Eso él ni lo entiende, ni lo sabe, ni lo llegó a saber nunca. Bien, una vez más, con respecto a la traducción, aquí no tenemos más remedio que rehacer el versículo entero nuevamente. No es aguardando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una vez más, unos errores garrafales de traducción. La traducción correcta sería quedando expectantes y perentoriamente, esperando expectantes y perentoriamente la presencia de Dios o venida de Dios, día a través del cual los cielos, siendo encendidos, serán desatados. Y los principios elementales, o fundamentos, siendo quemados, serán deshechos. Evidentemente, esta traducción que acabo de hacer, mucho más acorde con el original, nos hace replantearnos seriamente aquello de que el cielo y la tierra serán volatilizados. Los cielos abiertos traerán ¿qué? El caballo blanco. Recordad, Apocalipsis 19:11. Los cielos abiertos, ¿qué es lo que traen? El caballo blanco, el imperio de justicia, los 1000 años de vara de hierro, eso es lo que traen. Con su jinete santo y triunfante. Y al contacto con la tierra necesitada de purificación, por causa del gran pecado acumulado, los cielos prenderán. Prenderán con fuego que quemará todo, desnudando de la carne al hombre y a sus obras, y manifestará la verdad al desnudo. Eso es lo que hará ese caballo blanco, desnudar al hombre y manifestar la verdad al desnudo. En este versículo 12, los cielos son desatados sobre la tierra. Sí, al modo de los sellos, cuyo desatamiento sobre la tierra en los capítulos precedentes fue para manifestar la inmundicia, si recordáis. Y los cielos se desatan para deshacer los principios elementales que gobiernan al mundo actualmente. ¿Para qué? Para sustituirlos por otros principios. ¿Y dónde están esos principios? En el siguiente versículo. En el siguiente versículo están esos principios. Los principios de justicia. Los principios de la justicia, que es lo que regirá la próxima dispensación. Es importante ver que todo lo que ocurre en este versículo ocurre a través de ese día, es decir, a lo largo de la duración de ese día, el día de 1000 años. No en un momento determinado. La traducción adecuada dice día a través del cual los cielos encendidos serán desatados, a través del cual, la duración de todo el día. Ya hemos expuesto que los elementos no son las cosas materiales, sino los fundamentos o principios elementales. Estos principios elementales, evidentemente, son diferentes de los del versículo 10. Está hablando igualmente de fundamentos, de principios elementales, pero está claro que son diferentes de los del versículo 10, porque los del versículo 10 son los principios elementales del cielo, los del cielo que son desatados sobre la tierra. ¿Para qué? Para sustituir a los principios elementales del versículo 12, los que rigen al mundo actual. Y en este versículo 12 vemos a los principios elementales de la tierra siendo quitados porque los del cielo toman su lugar. Los principios de justicia, de plena y absoluta justicia. Después veremos el versículo 13. Pero continuamos con este versículo 12. Otra cuestión acerca de este versículo 12 es que la palabra que se traduce como se fundirán no se debe traducir se fundirán, no. Se debe traducir se desharán. O quizás mejor se disolverán, pero no se disolverán como una derretición física, ¿eh? Mirad, en el léxico hay un léxico importante, el léxico de Liddell y Scott,
nos hablan de una palabra. La palabra esta que se ha traducido como se fundirán, con un error. Allí se traduce la palabra teco, en griego teco, con dos variantes. La primera, cuando habla como algo transitivo, hablando de metales. Fundir, derretir los metales, cuando se habla de metales. Pero la segunda variante, la segunda acepción, que es una muy importante que se utiliza abundantemente, en sentido metafórico, disolver en sentido metafórico, es decir, hacer que se desperdicie o hacer que se consume. Y es precisamente en este sentido metafórico en que el espíritu está tratando las profecías. ¿No? ¿Cómo estamos viendo las profecías? ¿Como algo literal? No, no las estamos viendo como algo literal, sino como cosas que el espíritu nos quiere explicar. Utiliza palabras y expresiones para hacernos ver cosas. Así está tratando en todo el libro del Apocalipsis acerca de ello. Vamos a ver un ejemplo al respecto, solo como curiosidad, y lo vamos a ver en Job, capítulo 7, versículo 5. Con respecto a la traducción de teco. En la Reina Valera, la revisión del 77, concretamente dice, con respecto a Job, capítulo 7, versículo 5, traduce de la siguiente manera. Mi carne está cubierta de gusanos y de costras terrosas, mi piel hendida y abominable. Eso dice Reina Valera, versión del 77. Fijaos ahora cómo la Septuaginta traduce teco de Job 7.5. Bueno, ahora os lo mostraré, la palabra teco, pero la traducción literal de la Septuaginta, si se insiste en traducir teco como derretir o fundir, sería la siguiente que os voy a decir. Está contaminado y mi cuerpo empodrido de gusanos y me derrito con trozos de barro o terrones de tierra y pus raspando. Sí, ya sé que es una traducción muy... Solamente quería remarcar la expresión me derrito con trozos de barro. ¿Cómo que se derrite con trozos de barro? Si insistimos en traducir teco como algo que se derrite, que se funde, eso no puede ser. No es lo que está diciendo aquí la Septuaginta con respecto a Job. ¿Me derrito con trozos de barro? No se puede traducir de ninguna de las maneras esto. Evidentemente queda claro que la expresión derretir o fundir no puede colocarse aquí como traducción de teco. ¿Verdad que no? Es imposible. Vale. La Biblia Septuaginta al español, la traducción al español, traduce de otra manera. Dice, y hierve mi cuerpo en podredumbre de gusanos y deshago terrones, pus rayendo. Esa es la traducción de la Septuaginta al español. Si me permitís, os voy a enseñar cómo traduce palabra por palabra, porque me parece importante. Bueno, mejor dicho, cómo está en la Septuaginta. Vamos a ver. Comparto la pantalla. ¿Estáis viendo? ¿Lo veis aquí? Fijaos. Esta sería la traducción palabra por palabra. Aquí tenemos, arriba tenemos las palabras griegas y abajo y debajo de ellas lo que sería una traducción literal. Bien, al final de la primera línea tenemos teco de en griego. Y la traducción aquí, me derrito, sería una traducción muy macarrónica, muy mala. No se puede traducir y me derrito con esa pretensión. Me derrito con trozos de barro y pus raspando. No se puede traducir así. Permitidme, continuamos. Bien, Nácar Colunga, esta misma expresión que habéis visto, traduce de la siguiente manera. Mi carne está cubierta de gusanos y de escamas terrosas. Mi piel se arruga y se deshace supurando. Aquí ya comienzan a traducirlo un poquito mejor. Se deshace sería la traducción de teco de. Se deshace supurando mi carne. Ya comienza a ser un poco mejor. Por lo tanto, ¿os fijáis cómo debe traducirse adecuadamente teco? En la Septuaginta, Job 7.5,
que estamos tratando no puede traducirse como fundirse o derretirse, sino deshacerse o romperse o hendirse o agrietarse o consumirse. De hecho, una traducción libre, permitidmela, y ahora veréis el porqué. Una traducción libre de la Septuaginta en Job 7.5 sería, bueno, una traducción libre y para mí absolutamente adecuada. Inmundo está mi cuerpo y podrido de gusanos. Deshago la pus raspando con trozos de barro. Que sí? A que ahora suena mejor. Pero os va a sonar mejor. Esta traducción, digamos, la he hecho yo a mi manera, una traducción libre. Pero ahora esta os va a sonar mejor, porque igual esto os suena a algo, ¿verdad? Esto que acabo de decir aquí. ¿No os suena de haber escuchado algo parecido? Porque si esta traducción, que nos es familiar, algo hemos oído de esto, si esta fuese la traducción adecuada, este versículo guardaría una gran familiaridad con otro versículo de Job. Job capítulo 2, versículos 7 y 8, donde dice: hirió a Job con unas llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un trozo de tierra, un trozo de tiesto o de tierra cocida, de barro, un ostracón en el original, para rascarse con él, y estaba sentado sobre las cenizas de la basura. Ahora sí, ¿verdad? Ahora ya ligaría mejor. Eso de derretirse, de fundirse, de... No. Se rascaba para deshacer toda la costra, la pus. No para fundir, no para derretirse. En fin, bien, todo esto a cuenta de que teco, la palabra teco, no debe traducirse como fundir, sino deshacerse o consumir o romper o desgarrar. Pues igual que se desgarran o que se quitan o que se sustituyen los principios de la tierra por los principios del cielo. Se deben sustituir cuando llegue el tiempo del que habla Pedro. Y ahora vayamos al versículo 13 de esta segunda carta de Pedro, capítulo 3. El versículo 13 no dice que como los cielos y la tierra serán volatilizados, Dios creará nuevamente otros. No está diciendo eso. En realidad, este versículo 13 nos aclara todo el contexto de los versículos precedentes. Dice: pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Esperamos, según su promesa esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Según su promesa, comencemos por aquí. ¿De qué promesa habla? ¿A quién fue hecha la promesa? ¿Y cuál es esa promesa? Pues sin lugar a dudas, el texto al que Pedro se está refiriendo es Isaías capítulo 65 e Isaías capítulo 66. Es la promesa al pueblo de Israel. 2 puntos. El reino. Esa es la promesa. Ni más ni menos. No es otra. Y por supuesto, olvidémonos de esa doctrina romana, muy amilenarista ella, que dice que la Iglesia ha desplazado y reemplazado a Israel definitivamente en todos los pactos y promesas. Porque esa de ella es muy amilenarista y muy, muy, muy romana. No. A la Iglesia, Dios no le ha prometido nada de eso. No le ha prometido que iba a sustituir a Israel en todos los pactos y promesas, porque los pactos y promesas a Israel no son para la Iglesia, no tiene nada que ver con eso. En absoluto, no tiene nada que ver con eso. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un destino, o mejor dicho, tiene una vocación absolutamente celestial. En este tiempo y en el porvenir, en el tiempo del porvenir. La tenemos ahora y mucho más la tendremos entonces. Vocación celestial, nunca terrenal, de ninguna de las maneras. Eso es para el pueblo de Israel. Digo que a la Iglesia no le ha prometido nada de eso. La Iglesia tiene otras promesas diferentes, otro cometido y otra posición mucho más elevada que la del reino. Más elevada que la del reino, la Iglesia. Claro que tiene una posición mucho más elevada y ya la veremos. La clave de todo esto se encuentra en el final del versículo, cuando dice en los cuales habita la justicia.
No dice en los cuales habita el gozo, la paz, el amor, los parabienes. No. Dice la justicia. Y eso es porque está hablando de una tierra regida por unos nuevos principios, donde, como dijimos, donde aquello del reino de los cielos se ha acercado ahora, es decir, cuando llegue este momento, se habrá hecho efectivo, habrá llegado ya. En una pretendida nueva creación, creación de la nada, una creación que se suele llamar ex nihilo, ¿no? De la nada, ¿no? En una pretendida nueva creación donde se presume que no debe haber ningún tipo de pecado, la justicia, o mejor traducido, rectitud, no existe. Si pretendemos con esas interpretaciones decir que habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra que sean absolutamente justos y tal, yo debo decir que la justicia, en un sitio de absoluta santidad, no existe la justicia. Y eso tenemos que ser conscientes de que eso es así. No existe la justicia. La palabra rectitud, cuando se traduce justicia, rectitud, dikaiosune, es rectitud. Es la misma que aparece varias veces en Mateo 5 con respecto al reino que esperaban los judíos. El reino del Mesías. El mismo que va a establecer durante el día de 1000 años. Un gobierno de hierro a las naciones, de justicia inquebrantable. Eso sí es justicia. Porque llegará un día en que será efectivo el Salmo 2. Y el que no se atenga al hierro y a la pleitesía perecerá en el camino, como dice ese salmo. Quien no bese al Hijo perecerá en el camino. Y por cierto, cuando se habla de camino, no se habla de un instante, sino un camino. ¿Por qué? Porque el milenio es un camino de 1000 años, es una dispensación donde el hombre bajo el sol deberá caminar en ese tiempo, alimentándose de bien y saludando al Hijo, es decir, escuchando el Evangelio del Eterno y aceptándolo, porque si no, perecerán en ese camino. Bien, vamos al versículo 14, donde dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Bien, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Bien, en espera de estas cosas. ¿En espera de qué? En espera de los nuevos principios, de la nueva dispensación, en espera del reino del Mesías, en espera de que se cumpla la promesa, como dice el versículo anterior, el versículo 13, en espera de que se cumpla la promesa de la que habla Pedro, que es el reino de Israel, el tiempo de supremacía sobre las naciones, el tiempo de enseñar y de hacer justicia sobre las naciones, sobre los enemigos. Esas son las promesas. La promesa, como dice el versículo 13, la promesa del reino prometido en el que Israel tendría su porción con el Mesías rey. Y las naciones les estarían sometidas. Esa es la promesa. Eso es a lo que se está refiriendo constantemente Pedro. Se está refiriendo a Isaías 65 y 66. Además, muy evidentemente. Es decir, un tiempo, habla de un tiempo, que las naciones estarán sometidas una vez más, conforme al Salmo 2. Y fijaos que a partir de aquí, a partir del versículo 14, cuando acaba el versículo 14 de esta segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir de aquí aparece el nombre de Pablo, y de manera nada casual. Pedro no lo entiende, pero el Espíritu hace que el nombre de Pablo se introduzca, y no solo su nombre. No solamente el Espíritu hace que se introduzca el nombre de Pablo en el texto, hace que se introduzca una referencia a su doctrina difícil, es decir, a una doctrina que tiene que ver con misterios, de tal manera que ni siquiera Pedro entiende. Y el Espíritu la coloca aquí, hace que Pedro diga estas cosas, las cuales difíciles de entender. El Espíritu hace que no solamente el nombre de Pablo se introduzca, sino también su doctrina. Y como digo, que es difícil de entender para los judíos, incluido Pedro mismo. En fin, con respecto, hemos terminado de alguna manera el capítulo 3 de la segunda de Pedro, hacer referencia a la incidencia de los cielos y la tierra en el último periodo de
de la Escritura. Y nos quedan un par de versículos al respecto, es decir, de la incidencia de los cielos y la tierra en todo esto. Es Apocalipsis 20:11 y Apocalipsis 21:1. Ya lo veremos más adelante estos. Pero solo decir en cuanto a ellos que va en la línea de lo expuesto anteriormente. Apocalipsis 20:11, ¿qué es lo que hace? Ya llegaremos a él, ¿eh? Pero Apocalipsis 20:11 lo que nos hace es marcar el fin de la dispensación milenial, cuando acaba el milenio. Eso es lo que nos habla Apocalipsis 20:11. Donde el hombre tenía, mejor dicho, tendrá una última oportunidad de buscar a Dios, aunque sea bajo la vara de hierro, aunque sea, como dice el Salmo 2, aunque sea alegrándose con temblor, aunque sea, como continúa diciendo el Salmo 2, aunque sea rindiendo pleitesía para no perecer en el camino. ¿Por qué? Porque como continúa diciendo el Salmo 2, porque el milenio será hierro para el hombre donde se inflama de pronto su ira. Mejor, se enciende, donde se enciende de pronto su ira. Pero para el que en él confíe habrá paz, como dice el Salmo 2. Baste decir que el Salmo 2 es un salmo profético que habla de eventos del porvenir, no solo del Mesías. Siempre se dice, el Salmo 2 es un salmo mesiánico, como mucho, sí, y profético, eminentemente profético. No solo habla del Mesías, sino de todo lo que conlleva y muchas cosas. Habla de ese tiempo, habla del milenio, el Salmo 2. No solamente del Mesías, sino de su reino y gloria, donde las naciones estarán sometidas a la Escritura, donde quien no le rinda pleitesía al Hijo, al jinete del caballo blanco, perecerá en el camino. Y la expresión de este Salmo 2, perecer en el camino, indica que hay algo por recorrer, como hemos dicho antes. Claro que sí, un camino de 1000 años de justicia. Y este perecer en el camino es algo que nos recuerda al camino de aquellos que atravesaban el desierto en pos de la tierra de la promesa, la misma que debe albergar el reino de Cristo en el milenio, donde muchos, hablamos del desierto, cuando Israel atravesaba el desierto, donde muchos perecieron en el camino a causa de la ira encendida. La ira encendida, donde la traducción, como hemos dicho, de se inflama de pronto su ira, no, sería se enciende de pronto su ira. ¿Cómo? Se enciende en fuego para consumir, naturalmente. Bien, hasta aquí. Ya hemos hablado de textos mal interpretados y pasajes mal traducidos a causa de semillas plantadas indolentemente hace muchos años. El capítulo que tenemos ahora por delante, y que el próximo día, si Dios quiere, lo iniciaremos, es el capítulo 20, ¿no? Hemos acabado la introducción ahora. Capítulo que tendremos ahora por delante, lo que va a hacer es mostrarnos un tiempo en el que el caballo blanco, junto con su jinete, naturalmente, ya están en la tierra. No llega a la tierra. Cuando arrancamos el capítulo 20 ya se encuentra con que el jinete está en la tierra. Eso lo vimos en el capítulo 19 al final, que llegaba el jinete con el caballo blanco, con el imperio de justicia. Cuando iniciamos el capítulo 20 ya nos encontramos que él ya está aquí y el reino de justicia lo ha traído. Es más, nos encontramos en una situación en la cual la bestia y el anticristo ya han sido depuestos. Cuando iniciamos el capítulo 20, eso ya ha ocurrido. Acaba de ocurrir. ¿Qué es lo que falta por hacer? Cuando en el capítulo 19 hemos visto a la bestia y al anticristo que han sido depuestos, únicamente queda limitar a Satanás y establecer el gobierno de hierro con sus tribunales. Es decir, que eche a rodar el tiempo de 1000 años de gobierno de la Escritura. Y cuando digo de la Escritura, digo del verbo, del espíritu de la profecía, es decir, del reino de los cielos no se ha acercado, sino se ha asentado. El reino de los cielos, entonces se puede decir, el reino de los cielos se ha asentado en la tierra. Y este reino de los cielos, con sus principios celestiales, desplazará absolutamente a los viejos principios terrenales. Bien, pues hoy lo podemos dejar aquí.
Y el próximo día, si Dios quiere, pues continuamos iniciando ya directamente el primer versículo de Apocalipsis 20.